Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. Vamos a hablar de 5 estrategias para modelar de forma eficiente, y te voy a hablar de Revit porque es el software que utilizamos en el estudio, pero estas 5 estrategias en realidad valen para cualquier software de modelado, obviamente porque estamos hablando de estrategias de modelado. Y la primera es pensando en cuando modelamos, por ejemplo, los muros, vincular entonces estos elementos de modelado, pero también vale para la estructura, por ejemplo, a sus distintos niveles, al nivel inferior y al nivel superior. ¿Y esto para qué nos sirve? Esto nos sirve, por ejemplo, cuando empezamos a hacer el modelo de nuestro proyecto y en un determinado momento surge un cambio de proyecto a nivel de diseño que cambia, por ejemplo, la altura de proyecto. Si nosotros ya teníamos modelado todos los muros, todos los elementos estructurales, obviamente va a cambiar absolutamente todo. Si nosotros al modelar ya tenemos estas vinculaciones realizadas, automáticamente se modifican todos los elementos, solamente indicando que se va a modificar la altura de ese proyecto. Ahora, si nosotros no hacemos esto, en realidad estamos generando un caos adentro del modelo, porque tenemos que verificar que cada uno de los elementos de modelado haya sufrido la modificación correspondiente. Y esto obviamente permite mucho más probabilidad de error en el proyecto. Además de que resulta sumamente ineficiente tener que estar verificando elemento por elemento que haya sufrido la modificación que corresponde. Pensemos, por ejemplo, en un proyecto complejo, en un edificio de viviendas de múltiple altura. Es inviable entonces estar verificando que cada uno de los niveles haya sufrido esa modificación correspondiente, y que a su vez eso no genere un error. Por eso yo siempre digo que no alcanza con saber un software. Quien te enseña solamente el software te va a enseñar que en Revit la herramienta muros o la herramienta pilares está en determinado lugar en la barra de herramientas y haces así. Y en la paleta de propiedades te aparecen las distintas familias con sus distintos elementos y se termina ahí. Pero no te enseña la metodología. No te enseña entonces estos procesos que son los que justamente hacen mucho más eficiente el desarrollo de tus proyectos. No saber un software de modelado, sino saber estos procesos y estas estrategias que son las que van a marcar la diferencia en el rendimiento y en la productividad de tus proyectos. Otro punto importante es definir la ubicación y el norte del proyecto. Esta sería la segunda estrategia, definir las coordenadas que estén indicadas, que estén correctamente especificadas. ¿Por qué? Porque hay que saber que este modelo va a pasar a una fase siguiente del proyecto. Por ejemplo, nosotros como arquitectos tenemos que saber que nuestro modelo va a pasar a la empresa constructora. Y esa empresa constructora, o por ejemplo, al asesor de instalaciones mecánicas, de instalaciones térmicas. Y ese asesor va a necesitar hacer un análisis, una evaluación energética, y para eso va a tener que tener los datos correctamente ingresados en el modelo, si no, no lo va a poder hacer. Entonces tenemos que ser conscientes que ese modelo no termina donde nosotros lo estamos trabajando, sino que va a pasar a una fase siguiente y que ese modelo tiene que tener determinados requerimientos para que pueda ser utilizado por todos los actores involucrados. Porque justamente el trabajar con BIM lo que tiene es eso, el poder contar con esa información adecuada en el momento necesario para tomar las decisiones correctas con respecto al proyecto. Y si esa información no está en tiempo y forma dentro del modelo cuando se necesita,
Eso no es trabajar con BIM, en definitiva, y eso no te va a permitir hacer una diferencia en la productividad y en el rendimiento del proyecto. Y acá después voy a hacer un episodio aparte sobre lo que cambia de CAD a BIM, ¿sí? Porque en realidad parecería que en una primera instancia lo que cambia es simplemente un software, que en vez de en 2D se resuelve en 3D. Pero en realidad es mucho más que eso. Y eso es lo que hay que terminar de entender y lo que en definitiva va a hacer la diferencia en el desarrollo del proyecto. Lo que cambia es aliarse con la tecnología para resolver el proyecto de una manera distinta, teniendo en cuenta la información del proyecto y no solamente la representación geométrica y la documentación en planos. La tercera estrategia sería identificar los componentes como muros y como aberturas, por ejemplo, pero obviamente mesada, carpintería, en fin, todo tipo de elementos que corresponda que lleve una simbología, una numeración ordenada, para, por ejemplo, después poder extraer los cómputos de materiales, identificando cada uno de estos elementos por separado y pudiendo extraer los cómputos de materiales, por ejemplo, por nivel. Si yo pienso en un proyecto que tenga 3, 4 tipos de muros distintos, yo tengo que poder identificar en esa planilla de cómputo de materiales cuántos metros cuadrados corresponden al tipo de muro M01, cuántos al M02 y así sucesivamente. Entonces, para poder hacer una extracción de cómputos de materiales inteligente y correcta y poder chequearlo y saber si está bien, tengo que tener la información estructurada y ordenada, con una simbología que a mí me sirva para poder desarrollar el proyecto de forma eficiente, que yo la pueda identificar, no que me la pase a alguien más, sino tener la propia estrategia. Y esto además me va a servir también para, por ejemplo, poder hacer un etiquetado automático de todos estos elementos para los planos de proyecto ejecutivo, por ejemplo. Pero entonces es necesario, como te decía, contar con esta información ordenada. Y esta simbología la tenemos que crear desde el momento que estamos modelando. No es muy eficiente pensar en hacer todo el modelado de los muros, por ejemplo, y después verificar si a este muro le indicamos que era un M01 o otro tipo de muro. Porque después, un mes después, 2 meses después, precisamos extraer los cómputos de materiales. Esta simbología y esta forma de modelar ya tiene que estar incorporada en ese proceso como estrategia de información ordenada para un proyecto de mejor rendimiento. Así que tenemos que la estrategia número 1 es vincular los elementos de modelado a sus distintos niveles. La estrategia número 2 es definir la ubicación, el norte del proyecto y las coordenadas. La estrategia número 3, identificar los componentes con una simbología. Y la estrategia número 4 es modelar cómo se construye. Y acá va un poco de la mano con esta estrategia número 2, que hablamos de que el modelo va a pasar a una fase siguiente. Y si nosotros no modelamos cómo se construye, por ejemplo, la empresa constructora no va a poder hacer una certificación de avance de obra, no va a poder extraer los cómputos de materiales reales por nivel. Si nosotros pensamos que tenemos un edificio de múltiple altura, de 13 niveles, y modelamos los muros del piso 0 al 13, ¿sí? Y no como realmente se construye, como te decía, al pasar a esa fase siguiente, este modelo va a tener muchos problemas y no se va a poder utilizar para lo que realmente se necesita. Entonces tenemos que ser muy conscientes como profesionales de qué es lo que estamos haciendo y cómo este modelo tiene que servir para una fase siguiente. También pensar que estos muros, ¿sí? no son compuestos al construirse. Nosotros tenemos primero la mampostería, tenemos las aislaciones exteriores, por adentro podemos tener un revestimiento, un aplacado, una pintura, en fin, pero son distintas capas de mi muro. Si yo no las modelo como realmente se construye, después, como te decía, vamos a tener problemas. Por eso
Insisto en esto de crear estrategias y de que no alcanza solamente con saber un software, sino que es necesario crear estrategias propias y aprender a pensar en pos de una mejor información para ese proyecto. La estrategia número 5, entonces, sería trabajar con plantillas de trabajo. Y acá hago mucho hincapié en la importancia de crear estas plantillas de trabajo y de trabajar con estas plantillas de trabajo, y para eso en el episodio anterior está 100% dedicado a la importancia entonces de trabajar con plantillas y cómo crear una plantilla paso a paso. Y la verdad es que tener plantillas ahorra muchísimo tiempo de trabajo. Obviamente al inicio hay que hacer una serie de configuraciones iniciales que llevan un tiempo y que hay que planificarlas, pero que posteriormente son una inversión de tiempo en el desarrollo de tus proyectos, porque además esas plantillas las podés utilizar en todos los proyectos y tienen que estar vivas, tienen que ser dinámicas, las tenés que poder ir mejorando después de cada proyecto, viendo qué podés agregar y qué cosas no utilizaste, entonces es mejor cambiarlas. En definitiva, estamos hablando de una metodología de mejora continua, de estar permanentemente identificando qué cosas podemos mejorar en nuestros procesos en el desarrollo de los proyectos. Y en definitiva, como ves, se trata de eso, se trata de procesos, se trata de estrategias y se trata de información. No se trata del software, como te decía. De nada sirve saber cómo utilizar determinadas herramientas si no sabes crear procesos y estrategias pensadas en pos de un objetivo real respecto a tu proyecto. Y como te decía, entonces crear estrategias de modelado, crear metodologías y además planificarlas en el tiempo e irlas mejorando. Y para esto es súper útil, y nosotros lo tenemos en el estudio, tener checklists, tener listados de paso a paso, por ejemplo, de modelado, un protocolo de modelado de arquitectura. Entonces, todos los colaboradores siguen este mismo paso a paso, con estas estrategias y otras que hacen que estos procesos sean mecánicos y por ende mucho más eficientes. Pero además, al día de mañana incorporás un miembro nuevo a tu equipo de trabajo y lo va a hacer de la misma manera, porque esto ya está documentado y ya está creado con este paso a paso. Y para el modelador que recién comienza y que recién lo agarra, simplemente es ir verificando que este paso a paso se vaya cumpliendo. Y para los modeladores más avanzados, que ya obviamente lo tienen muy dominado, simplemente ni tienen que mirar este checklist, porque ya lo tienen absolutamente incorporado. Entonces resulta mucho más eficiente el desarrollo de ese proyecto y en definitiva hay un rendimiento mucho mayor. Por eso te invito a que crees tus propias estrategias de modelado, que identifiques cuál es ese paso a paso que seguís y siempre estar creando procesos de mejora continuo. Vamos a estar repitiendo nuestro webinar de agosto sobre 5 estrategias para modelar de forma eficiente con Revit. El webinar va a ser el próximo 21 de diciembre y te voy a dejar el enlace en la descripción del episodio para que puedas registrarte y que te llegue entonces el enlace del webinar grabado para que lo puedas ver el 21 de diciembre. Entonces es on demand para que lo puedas ver cuando te llegue el correo. Y como mensaje final, lo que me parece que es importante destacar es que en definitiva, entonces tener estas estrategias inteligentes de modelado, tener la información adecuada dentro del modelo, es lo que va a distinguir un modelo de alta calidad y un modelo de baja calidad. Y quiero dejarte como reflexión cuántas veces ha pasado que llega a una empresa constructora o que llega a un asesor un modelo que no se puede utilizar. ¿Y qué pasa con ese modelo? ¿Cómo habla de nosotros como profesionales que ese modelo sea de alta calidad, que tenga información que pueda ser utilizada? Creo que es un tema ético sobre el cual tendríamos que reflexionar. El constantemente estarnos capacitando para brindar entonces servicios de mejor calidad. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.